Muy buenas noches. Soy el pastor misionero José Agurto Espinosa y ahora vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es: ¿se pierde o no la salvación? Oremos. Gracias, Señor, te doy por este momento de compartir la palabra de Dios con mis hermanos de más de 12 países, más de 60 personas, para que ellos entiendan lo que es la salvación, Señor, y que lleguen al camino de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice tu palabra. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias te damos porque tú vas a manifestarte en esta noche, vas a manifestarte a través de tu Santo Espíritu para que entendamos la palabra de Dios, entendamos tu mensaje espiritual de esta tarde. Gracias, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Muchas personas de este grupo y de otras también me han preguntado: ¿se pierde la salvación? Y yo les he preguntado: ¿cómo pueden ustedes perder algo que no han ganado? Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ya? En el interlineal griego, interlineal griego de Francisco de la Vega que yo tengo, dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se jacte, ¿ya? Está en tiempo pasado, ya hemos sido salvados. ¿Por qué? Por gracia. Gracia es un regalo que nosotros no merecemos. Por gracia hemos sido salvados por medio de la fe. Solo lo que tenemos que poner nosotros es fe. Fe en el Evangelio, fe en la palabra de Dios. Y esto no es de nosotros, es don de Dios, no por obras, no por hacer obras, no por ninguna obra humana. Es por el don de Dios, el regalo de Dios, para que nadie se jacte, justamente. Entonces, nuevamente les hago la pregunta: ¿cómo podemos perder algo que no hemos ganado? Si hubiésemos ganado, perfecto, podemos perder. Pero ¿cómo podemos perder algo que no hemos ganado? Algo que es de Dios. Gracia es un regalo inmerecido. Solo hemos puesto el arrepentimiento verdadero, el reconocimiento de que somos pecadores y lo seremos hasta la muerte, y además la fe en el Evangelio de Jesucristo. Nada más. El resto lo ha puesto Dios totalmente. Por lo tanto, la salvación no pertenece a nosotros, pertenece a Dios y al Cordero, como dice en Apocalipsis 7:10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. No dice nos pertenece a nosotros. Nosotros nos hemos ganado la salvación. No dice nosotros hemos luchado por la salvación. Nosotros hemos dado plata por la salvación. Nosotros hemos hecho obras por la salvación, hemos dado el diezmo, hemos dado ofrendas, hemos hecho caridades, hemos tratado de cumplir los 10 mandamientos, hemos tratado de no pecar, ¿no? Lo cual es imposible. O sea, se trata de no pecar, pero siempre se va a pecar. Hasta que nos muramos somos pecadores. Y nunca vamos a poder cumplir los 10 mandamientos. Jamás, nadie ha podido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice claramente en Romanos 3:10: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Igualmente, Eclesiastés 7:20, la palabra de Dios dice: ciertamente no hay hombre en el mundo que haga el bien y nunca peque. No, siempre vamos a pecar, ¿ok? Entonces, Eh, obviamente, si la salvación no pertenece a nosotros,
¿no? Sino al Cordero. ¿Qué pasa? No podemos nosotros perderla, sino solo Dios y Jesucristo, el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos pueden perder nuestra salvación, pero creen que van a perder ellos la salvación nuestra, porque nosotros no podemos perderla. Ya hemos aclarado eso. No, porque justamente Jesucristo responde contundentemente en Juan 10, 27 al 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, dice. En primer lugar, dice que nos da vida eterna. En segundo, que no pereceremos jamás. Es decir, nuestra alma, que debería perecer, debería morir en el infierno, ¿no? Ya no muere. ¿Por qué? Porque ya los decretos condenatorios, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, y la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, ya han sido imputados a Jesucristo en la cruz. Él, en vez de mi alma, en vez de su alma, en vez de la alma de todos los del mundo, él fue crucificado y muerto en la cruz del Calvario. Entonces, eso es tener vida eterna, creer en eso, porque ya no tengo pecado, ya Él se llevó todos los pecados míos, pasados, presentes y aún futuros, y no perecerán jamás, dice. No dice, verán, yo les doy vida un poquito eterna, no tan eterna, no. Algún rato van a perecer, algún rato morirán, si es que pecan. No, vida eterna es eterna. Y dice, nadie les arrebata de mi mano. No está diciendo, verán, los brazos pueden ser arrebatados, las piernas tal vez, la oreja puede ser arrebatada de mi mano. No, dice que nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, dice además. Y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Es así, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Santísima Trinidad. Tres personas en una. Y una en tres. ¿Alguien puede arrebatar nuestras almas de verasmente de la mano del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo? ¿Ah? ¿El diablo puede hacerlo? ¿Quién es más poderoso? ¿Dios o el diablo? ¿Quién le creó a quién? Entonces es imposible. Y si creemos esta palabra, nadie, una vez obtenida la salvación, genuinamente, adecuadamente, siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, los mandamientos de Jesucristo de Marcos 1:15, arrepentíos, uno, y segundo, creer en el Evangelio. Si seguimos eso, si seguimos eso exactamente, vamos a lograr la vida eterna. Arrepentirse, pero es reconocer que uno es pecador, no arrepentirse de los pecados, porque eso lo vamos a hacer siempre hasta que nos muramos. Hasta que el último día que nos muramos, Señor, me arrepiento por el pecado de ahora, que siempre vamos a pecar. Pero de ser pecadores, reconocimiento, metanoia, nuestro cambio de mentalidad al de Dios. Yo cambio de mentalidad y digo, Señor, sí, con mi pecado no puedo hacer nada. Tú haz algo por mí, tú dame la salvación. Eso es el reconocimiento. Ese es el contrito de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, dice Salmos 34:18. Entonces, eso es tener el espíritu contrito y humillado frente a Dios. Porque el resto es jactancia. No, no, yo no peco. Yo no peco, eso sí, yo me propuse no pecar y no peco. ¿No? Esos son como los fariseos y los publicanos, a los cuales Jesucristo decía sepulcros blanqueados. Por fuera parecen lindos, blancos, resplandecientes, y por dentro pura podredumbre, ¿no? Hipócritas. Ok, nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Entonces, ¿quién cree que se puede perder la salvación? Le está haciendo a Dios un mentiroso. Dice él, yo les doy vida eterna. Nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre, el que me las dio, es más poderoso que todos. Y nadie les puede arrebatar el Padre de las manos de mi Padre. Si no creemos esto, estamos haciendo mentirosos. Si vos, no, no, pero sí peco, sí, sí, sí. Si peco, sí puedo perder la salvación. Aquí dice que no. Le estamos haciendo a Dios mentiroso. ¿Sí? La palabra de Dios dice en Colosenses 1:13-14.
con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Él dice que Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz. Santo es apartado. Tú estabas en el mundo de las tinieblas. Tú estabas en el mundo de las tinieblas. Yo, dice Dios, te traslado a mi mundo, al mundo de mi amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. No, no dices, tú vienes solito y yo con mis fuerzas. Yo me hago apto para participar de la herencia de los santos de luz. Eso es quitarle la gloria y la honra a Dios, el cual Él, no nosotros, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros con nuestros propios pies no nos hemos ido. Él nos ha trasladado, dice aquí claramente, al reino de su amado Hijo, en el quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, si santo en primer lugar es apartado por Dios, ¿no? No es que nunca peca, no es el santurrón que nunca peca, es apartado por Dios, no es el que nunca peca, en primer lugar. Nosotros no nos hicimos aptos, es el Padre quien nos hizo aptos, nos declaró aptos. Nosotros no nos fuimos solitos, ni siquiera dimos un paso, fue Él quien nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, de las tinieblas que es el mundo de pecado a su luz admirable, que es su santidad, no la nuestra, su santidad. Es decir, que si es que dice alguien sin santidad nadie verá al Señor, sí, sin santidad nadie verá al Señor. La santidad que tengo yo es de Jesucristo, no mía, porque nunca voy a tener santidad absoluta en el sentido de que nunca vaya a pecar. Jamás. Eso no voy a poder hacer nadie. Ni Pablo lo pudo, ni Juan lo pudo, ni Pedro lo pudo. Ninguno, ninguno. David lo pudo tampoco. Entonces, nadie ha podido no pecar. ¿Ok? Sin santidad nadie verá al Señor, cierto, pero esa es la santidad que Jesucristo me dio en la cruz del Calvario, no es la mía, no es la mía, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se jacte, que nadie se gloríe. Entonces, en Efesios 1, 13, 14, igual Dios dice bien claramente, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para base de su gloria. Entonces, nosotros fuimos sellados cuando ya nos arrepentimos, cuando cumplimos dos cosas, no, visa y pasaje. Para irse a un país como Estados Unidos, como aquí, por ejemplo, para ir a Estados Unidos ustedes necesitan dos cosas. Primero, visa y segundo, pasaje. Asimismo, para tomar el avión al cielo necesitan dos cosas, visa y pasaje. ¿Ya? La visa es arrepentirse, reconocer que uno es pecador, con corazón contrito y humillado, reconocer, yo soy, yo soy un pecador, que nunca voy a dejar de pecar, nunca, nunca. Mi espíritu está muerto delante de Dios. Mi alma tiene que, por lo tanto, ir al infierno. Con ese pecado yo no puedo hacer nada. No puedo con eso transar con Dios, ¿no? Ni llegar a un acuerdo. Hago tal cosa, perdóname. No, Él es el que tiene que darme la salvación. Ese reconocimiento es lo que se llama metanoia. Ese reconocimiento es lo que se llama arrepentimiento. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Esa es la visa. Y el segundo, el pasaje. El pasaje es creer en el Evangelio de Jesucristo, que está claramente establecido en 1 Corintios 15, 3 y 4, que Cristo Jesús fue, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Segundo, que fue sepultado. Y tercero, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, no solamente oído, creído, porque hay mucha gente que oye y no cree, habiendo creído, pero creído con fe, pues. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es la fe? Es por la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. Creer con fe es creer verdaderamente que Cristo se llevó todos mis pecados, ya, pasados, presentes y futuros. No es que hasta aquí nomás y de aquí yo tengo que llevar santidad, cumplir los mandamientos, que nadie puede, y hasta aquí tengo que ser santo, nunca pecar, nunca más en la vida,
porque sin santidad no va el Señor. Mentira, no se puede. El Evangelio es claro, se llevó todos mis pecados, todos, pasados, presentes y futuros, desde Adán hasta el último hombre, para el que cree. Para el que no cree, pues sigue pagando su deuda, ¿no? Como dijo Jesucristo, ¿no? En vuestros propios pecados moriréis. Claro, si es que ellos no aceptan que Cristo pagó su deuda, alguien tiene que pagarla, y ellos son los que tienen que pagar la deuda. Su alma tiene que ir al infierno, ¿no es cierto? Entonces, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa en tiempo pasado. Fuimos sellados ya. ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo nos sella y después nos desella? Nos quita el sello. No, no, ya pecaste y yo te quito mi sello. No, una vez que pasamos a ser hijos de Dios, que es otra de las cosas que pasa cuando uno es salvo, ya nunca más nos va a desconocer. Somos hijos de Él y punto. Es como un padre, que un hijo hace alguna tontería, un pecado, comete alguna cosa. Es decir, bueno, tú te cambias de apellido, ya no eres mi apellido, eres de otro apellido, ya eres de otra familia. No, sigue siendo mi hijo, pero te doy, te castigo, así mismo es Dios. Sigue siendo mi hijo, pero te doy, ¿ok? Entonces, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la revelación de la posición adquirida para darse su gloria. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor venga y nos arrebate y nos rapte a su novia, rapta a su novia para ir a casarse en el cielo, donde son las bodas del Cordero. Para eso nos rapta, para evitarnos la gran tribulación de los 7 años, porque no somos hechos para eso, para ira, somos hechos para salvación a través de Jesucristo. No vamos a pasar por los 7 años de tribulación. Entonces, fuimos sellados eternamente por el Espíritu Santo, no temporalmente. Ya tenemos la visa, el arrepentimiento genuino, que hemos dicho es reconocimiento de ser pecador, y el pasaje, que es la creencia con fe absoluta en el Evangelio de nuestra salvación. Jesucristo demostró que Él ha quitado perfectamente todo el pecado del mundo, desde Adán hasta el último hombre que habita sobre la tierra, cuando en la cruz dijo, en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, ¿qué quiere decir? He quitado perfectamente todo el pecado del mundo, desde Adán hasta el último hombre. No he quitado solo el 99%, o el 99.99%. De los 10.000 pecados que tienes, solo uno no te perdono y los 9.999 sí. No, Él quitó todo. Él quitó todo. Por eso es que Dios nos ve sin pecado, teniendo pecado. Por eso es que una vez que somos salvos, Dios nos ve inocentes siendo culpables. Por eso es que Dios nos ve como justos o nos declara justos siendo injustos todavía. No es que nosotros, por nuestras obras, Él nos declara, Él nos ve, Él nos declara justos, Él nos declara santos, Él nos declara sin pecado. Nosotros no. Por eso es que la salvación es de Él. La salvación es, como hemos visto, del, de Dios y del Cordero. ¿Ok? Entonces Cristo sufrió solito por todo el pecado del mundo cuando dijo consumado. A ver. Y por eso es que, como las tinieblas es un símbolo del pecado y la luz es un símbolo de la santidad de Dios, en Lucas 23:44 podemos leer, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas de toda la tierra hasta la hora novena. Eso era todo lleno de pecado del mundo. Y para consumar esto, en Mateo 27:46 Jesús dice lo siguiente. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué creen que Dios le abandonó a su propio hijo? Porque en ese caso ya no era padre, en ese caso era juez, porque Jesús estaba lleno de pecado. Y como Dios es santo y no puede y aborrece el pecado, le desamparó a su propio hijo, le abandonó a su propio hijo unigénito, porque en ese momento, cuando hubo tinieblas de toda la tierra,
Jesús estaba lleno de todo el pecado del mundo. Por eso en ese instante, Jesús ni siquiera se atreve a decirle, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él le dice, Elí, Elí, lama sabactani, es decir, no le dice Padre mío, sino Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no es que le abandonó unos horitas nomás, ¿no? Porque si ustedes leen en el Salmo 22, en donde David profetiza la muerte del Señor y cómo iba a ser exactamente. Ahí dice, clamo de día y no asomas, clamo de noche y tampoco. Entonces fue toda una eternidad que pasó solo Jesucristo, cargado todo el pecado del mundo. Porque como sabemos, para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces toda una eternidad pasó por nosotros, por nuestros pecados. Y encima vamos a decir, no, pues lo que sufrió Jesucristo no fue suficiente, yo tengo que hacer mis obras. Yo tengo que guardar santidad, yo tengo que no pecar, yo tengo que cumplir los 10 mandamientos, yo no tengo que comer carne de chancho porque eso es malo, yo no tengo que tomar una copita de vino, que eso es malo, yo no tengo que hacer tal cosa. Cuidado, mire tal. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Esa gracia que nos ha dado la muerte sustitutiva de Jesucristo en la cruz. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Antes, como sabemos, se mataban machos cabríos y becerros, pero esa sangre duraba un año. Jesucristo vino a dar su propia vida y su propia sangre, ¿no? Al morir por nuestros pecados, y entregó directamente ese sacrificio al Padre en el cielo, una vez y para siempre. Es decir, la vida eterna para nosotros. Las cosas en la tierra son perecederas, los machos cabríos y el becerro. Las cosas en el cielo son eternas, y allá fue Jesucristo a decirle, aquí está, aquí está mi sacrificio por todos los pecados del mundo, para que aquel que cree en él. El que no cree, no importa. Entonces, Jesucristo resucitó para nuestra justificación, como dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si no hubiera resucitado, no hubiera sido completa la obra de Jesucristo. Y por eso es que debemos de estar seguros de nuestra salvación, seguros de que eso no se pierde jamás, de que es una vida eterna, de que es un perdón eterno de los pecados, de que pasamos a ser hijos de Dios para siempre, de que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros para siempre, como dice en, en Efesios 6:19-20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, que es la vida de Jesucristo? Ese es el precio, la vida que no tiene precio, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ya no somos nuestros, somos de Dios. Desde el momento en que pasamos del mundo de las tinieblas, que Él nos trasladó, no fuimos nosotros, nuevamente repito, Él nos trasladó del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo, del cual tenemos redención por su sangre, pero no hay pecados. Desde ese momento pasamos a ser hijos de Dios eternamente. Es que ahora nos conoce y mañana nos desconoce. Él les desconoce a los que nunca les conoció, ¿no? Como dice la palabra de Dios también. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todos los hombres sean salvos y vean el conocimiento de la verdad. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre gritamos en las iglesias. En tu nombre dimos de la ofrenda, dimos del diezmo. En tu nombre, todo en tu nombre. En el nombre, todo es, sí, a Jesucristo le meten en todo. En el nombre de Jesús, en el nombre, en el nombre. ¿Y él qué les dirá?
y yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No dijo algún rato les conocí y ahora no les conozco. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Ok? Entonces, hay 10 cosas, que es un número completo, que no nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Romanos 8, 38 al 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, 10 cosas, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar. Desde el momento en que el Espíritu Santo entra en nosotros, es para siempre. No es que se entra ahora, pero después tal. No, lo que sí, cuando pecamos, le estamos contristando al Espíritu Santo y perdemos la comunión con Dios, no la relación con Dios. Permanece para siempre como hijo y padre. Pero la comunión, si es que el hijo hace algo malo, el padre ya le deja de hablar. Dice, ya no te hablo más. Ciérrate en tu cuarto y no le hablo más. Hasta cuando él venga a pedirme perdón. Ahí se reinicia la comunión, no la relación que nunca se ha perdido con Dios. La comunión, que es diferente. Nunca se pierde la salvación. Jamás. Oremos. Gracias, Señor, por habernos hecho entender esta verdad, que la salvación nunca se pierde. Gracias por estos momentos maravillosos de tu Santo Espíritu, que tú nos has cobijado en esta tarde y noche. Y gracias por este grupo de más de 60 personas de 12 países que están, Señor, ahora a mi cargo, que tú has puesto en mi camino. Y esperemos que sean muchos más, Señor. Gracias te doy por esta oportunidad que nos has dado esta tarde. Y el resto de la tarde y noche nos quedamos en tu divina presencia. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.